Rick levantó la cabeza y miró al sol como si lo estuviera viendo por primera vez en su vida. Una brisa fresca flotaba sobre él, tocando suavemente su rostro. Cerrando los ojos, aspiró el aire fresco con la nariz. ¿El sol brillaba más que ayer? ¿Hacía más calor? ¿Olía mejor el aire? No. La única diferencia era que hoy lo estaba experimentando todo como un mandé libre. Mirando por encima del hombro, vio que el pasado había quedado atrás. Las puertas de su antigua casa, donde había vivido durante los últimos 4 años, se habían cerrado y cerrado con un fuerte estruendo. Era un sonido como tantos otros que deseaba no volver a escuchar. No tenía intención de volver jamás. Un fuerte chillido lo sacó de su ensoñación. Se volvió hacia adelante justo a tiempo para ver una belleza incomparable a todo lo que podía soñar. Al otro lado del estacionamiento, su esposa, Tracy, corría hacia él. ¿Es esto de verdad? Por favor, dime que estoy despierto, ella gimió. Sus lágrimas mojaron sus mejillas y cuello mientras sollozaba. Este momento, este sentimiento. Todas las noches durante los últimos 4 años, cuando las luces se apagaban y su celda de la prisión se sumía en la oscuridad, era esto lo que le impedía volverse loco por primera vez en mucho tiempo. Exhaló aliviado y dejó escapar las lágrimas emocionales. Finalmente estaba donde se suponía que debía estar. Ese lugar detrás de él no era lugar para un humano. Aquí era donde pertenecía, aquí en los brazos del único hombre que lo amaba. Sí, cariño, realmente estoy aquí, y nunca te dejaré de nuevo. Si fuera posible. Ella se aferró a él aún más fuerte. Ella se negó a soltarlo, casi temiendo que se evaporara y se despertara por la mañana en una cama vacía. Finalmente, cuando el aire amenazó con cerrarse, dijo, cariño, tienes que dejarlo ir. No, no puedo. Con una risita estrangulada, dijo, si no lo haces, probablemente me desmayaré. Sus brazos se abrieron lentamente. Cuando ella abrió las piernas, él dejó que sus pies tocaran el suelo. Ella lo miró y tuvo que apartar la mirada cuando estalló una risita entre lágrimas de felicidad. Lo siento por eso, dijo casi tímidamente. Él se encogió de hombros. No tienes que disculparte por estar demasiado emocionada de verme. Hay peores formas de estrangular a un hombre hasta la muerte. Ella se permitió examinarlo, entonces, mirándolo con aprecio. Lo que vio le hizo abrir la boca. Creo que puedes hacerlo, bromeó, mirándolo. Oh, Dios mío. ¿De dónde vino este dios griego? Ella no podía recordarlo luciendo tan apetitoso. La última vez que ella lo había visitado, y eso había sido solo hace un mes. El mono naranja escondía toda esa virilidad. ¿Qué le voy a hacer esta noche? Ella pensó. Por la expresión de su rostro, Rick se dio cuenta de que era su turno de avergonzarse. No hay mucho que hacer. Levantar pesas es algo mío. Sí. Ella se rió, sin siquiera tratar de ocultar lo que estaba pensando. El momento fue interrumpido por un silbido bastante áspero y gutural. Rick miró por encima del hombro de Tracy y vio a su madre, su suegra, de pie a un lado, mirándolos a los dos impasiblemente. Hola, Derek. Lo dijo con una naturalidad fría, forzada y bondadosa. Ella pronunció las 2 sílabas de su nombre completo como si escupirlo fuera físicamente doloroso para su lengua. Su rostro apenas ocultaba el desprecio que sentía por su yerno carcelero. Ella era la única persona en todo el mundo que podía hacer que su nombre pareciera pertenecer a los libros de historia, junto a Hitler y Stalin. Marta. Él asintió cordialmente. Él no iba a arrastrarla a la conversación. Ni siquiera su desprecio apenas velado por él podría arruinar este día. Él era libre. Después de 4 largos años en una celda de 8 por 10 con guardias sádicos, prisioneros amargados y comida apenas comestible, era un hombre libre. Dios, eso fue genial. ¿Qué podría ser mejor que esto?
Agarrando la mano de Marta con fuerza, encontró la respuesta a esa pregunta asomándose por detrás de sus piernas con ojos grandes y asustados. Ella era lo más hermoso que había visto en su vida. Jadeando de asombro, dijo: «Es Anya». Marta se volvió hacia la niña, interrumpiéndolo pero respondiendo a su pregunta: «Ven y saluda a tu papá». La niña miró tímidamente al hombre grande que abrazaba a su mamá, pero no soltó la mano de su abuela. Además, ella lo apretó más fuerte y se alejó. Marta miró a su nieta y dijo con voz cálida y tranquilizadora: «No te preocupes, niña. Él no te lastimará. La abuela no lo dejará». Anya levantó los ojos hacia su abuela como para confirmar esta promesa. Luego, lenta y cautelosamente, soltó la mano y se acercó a su padre. Rick soltó a su esposa y se agachó, esperando hacerse menos imponente. Una vez a la altura de los ojos de su hija, sonrió y abrió los brazos invitadoramente. Cuanto más se acercaba Anya a él, menos intimidante se volvía. Cuando finalmente estuvo en sus brazos, lo sintió acercarse a su alrededor. «Hola Anya», dijo el hombre grande, su voz profunda y grave llenaba sus oídos. Sintió los brazos de las niñas alrededor de su cuello mientras ella decía: «Hola papi». Eso fue todo. La presa se había roto y había llegado la inundación. No había forma de detenerlo. Y Rick ni siquiera lo intentó. Los ojos del hombre grande se nublaron y las lágrimas fluyeron incontrolablemente por su rostro. Tracy, cubriéndose la boca con la mano, observó cómo su esposo y su hija se abrazaban. Ni siquiera Marta pudo resistirse a un momento conmovedor. Poco después, los cuatro se dirigieron a casa. Rick se sentó en el asiento trasero con su hija. Tracy se sentó en la parte delantera, pero se dio la vuelta por completo para mirar hacia el asiento trasero y estaba hablando con su esposo. Marta conducía en silencio, de vez en cuando miraba por el espejo retrovisor y ponía los ojos en blanco. «¿Qué quieres comer esta noche, cariño?» «Todo lo que quieras, te lo daré». «Lo que quieras, solo nómbralo», dijo Tracy. El doble significado no pasó desapercibido para ninguno de los adultos. ¿Cuánto duró este viaje en coche? 3 horas. ¿Por qué Marta solo conducía 60? «Mamá, compórtate», siseó Tracy a su madre. Marta miró a su hija y negó con la cabeza, luego se volvió hacia la carretera frente a ella. «Eso es hablar como una ramera frente a tu hija». Le preguntaba qué quería para cenar. Mamá defendió a Tracy con desesperación, a pesar de que estaba mintiendo. «Saca la cabeza de la cuneta». Marta solo tarareó y respondió: «Por supuesto que pregunté». Además, dijo Tracy, mirándola enojada, «él es mi esposo. Un marido que no he visto en 4 años. Si voy a hablar como una ramera con alguien, ¿con quién más voy a hablar?». Marta lanzó a su hija una mirada que la hizo cerrar la boca de golpe. Con una voz que contenía un mensaje críptico, ella dijo: «¿Realmente no quieres ir conmigo, chica? Te sugiero que te detengas mientras estás adelante». Los ojos de Tracy se abrieron de sorpresa, como si no pudiera creer que su madre fuera allí. Su rostro rápidamente se convirtió en una sonrisa. Parecía que estaba a punto de abalanzarse con palabras de represalia, pero en cambio cambió de rumbo y guardó silencio. Además, se dio la vuelta por completo en el asiento delantero, se cruzó de brazos y hizo un puchero. Algo había sucedido, pero Rick no sabía qué. Tracy nunca tuvo discusiones, especialmente con su madre, pero él lo ignoró. Fuera lo que fuera, quedaría entre ellos. No iba a pasar su primer día como hombre libre interpretando el papel de juez. Entre estos dos, tenía mejores cosas que hacer en este momento. Había una niña pequeña sentada en el asiento del automóvil a su lado que necesitaba conocer mejor. No iba a perder ninguna oportunidad. Miró a su hija sentada a su lado. Ella lo miraba con calma, como tratando de entenderlo. Él le sonrió cálidamente, esperando suavizar la forma en que ella lo miraba. Ella no le devolvió la sonrisa.
Ella solo lo miró con ojos cautelosos. Él vio que había un libro en sus manos. La tapa dura representaba a una chica rubia, con un vestido blanco parada frente a un castillo de hielo. Un extraño muñeco de nieve y una morena encapuchada se pararon a su lado. ¿Puedo ver tu libro?, preguntó, extendiendo la mano. Ella le arrebató abruptamente el libro de las manos como si lo estuviera protegiendo de él. Inmediatamente separó las manos en señal de rendición. Es su libro favorito, explicó Marta desde el asiento del conductor. Rick se encontró con su mirada en el espejo retrovisor. Se lo regalamos por Navidad el año pasado porque le encanta Frozen. ¿Qué es Frozen?, preguntó Rick, gratamente sorprendido de que pudiera tener una conversación normal con Marta. No se había dado cuenta de que ella tenía otra razón para entablar una conversación con él. Con una sonrisa presumida, Frozen es una película para niños que salió no hace mucho. No lo sabes porque, bueno, ya sabes, mamá le advirtió a Tracy, ignorándola. Marta continuó, que solo hay 2 personas en las que confía con ese libro. Yo y su madre. Fuimos los únicos que vinimos tras ella. Somos la única familia que conoce. Ed. Podías ver en su rostro que estaba atravesado hasta la médula. Él se apartó de sus ojos y se volvió para mirar por la ventana. Respiró por la nariz y sus labios formaron una línea pensativa. Observó en silencio cómo la vida pasaba zumbando junto a él mientras conducían. Esa fue la historia de su vida. Tracy lanzó a su madre una mirada enojada. Marta fingió que no pasaba nada. Ella simplemente encendió la radio para ahogar el incómodo silencio. A veces puede ser una verdadera perra, pensó Tracy. Un zumbido bajo salió de su bolso. Tracy sacó discretamente su teléfono, leyó el mensaje, escribió rápidamente una respuesta y lo guardó. Una leve sonrisa sonó en sus labios como si se estuviera sonrojando. Para un observador casual, este pequeño acto no habría suscitado preguntas, pero para Marta sí. Tracy miró a su madre como si tratara de ver si se había dado cuenta. Rápidamente apartó los ojos, pero un destello de algo parecido a la culpa contó una historia. Eso ni siquiera necesitaba palabras. Tienes que estar bromeando, pensó Marta incrédula, sacudiendo la cabeza. El viaje en automóvil a la casa de Marta tomó 3 horas, pero para los 4 viajeros, podría haber parecido toda una vida. Los 3 adultos estaban inmersos en sus propios pensamientos, cada uno luchando con la oscuridad de sus pensamientos. Lo único que Anya pudo soportar fue la impaciencia general de un niño de 5 años atrapado en un asiento para el automóvil durante más de 30 minutos. Una semana después, Rick miró fijamente el edificio de ladrillos frente a él, notó los números sobre la puerta principal y revisó el papel que tenía en la mano para asegurarse de que estaba en la dirección correcta. Intentó abrir la puerta, pero la encontró cerrada. Estaba a punto de llamar, pero luego notó un pequeño intercomunicador con un botón. Se escribió una nota en una hoja de papel pegada a la caja. Presione para el oficial Larry Giuliani. Apretó el botón. No pasó nada, así que volvió a presionarlo. Justo antes de que estuviera a punto de presionarlo por tercera vez, una voz femenina molesta preguntó, ¿nombre? Mi nombre es Derek Morrison. Después de unos segundos, la puerta se abrió chirriando, haciéndole saber a Rick que no estaba cerrada. Una vez dentro, se encontró en un pasillo estrecho y poco iluminado con una escalera frente a él. Las escaleras conducían a un espacio de oficina. El primer escritorio que vio pertenecía a una mujer mayor cuya apariencia coincidía con la voz del intercomunicador. Ella no le saludó. Su mirada desinteresada cuando él se acercó sugirió que la mujer había estado haciendo este trabajo durante tanto tiempo que estaba aburrida de él. Ella le tendió un portapapeles con un cuestionario. Toma asiento allí. Llena esto y Larry te llamará. Señaló un grupo de sillas alineadas contra la pared. La primera página del cuestionario era sencilla. Le preguntaba cómo iba su vida hogareña, cómo se sentía desde que salió de prisión, si tenía
pensamientos suicidas, etc. La segunda página le preguntó sobre sus planes para encontrar un trabajo, qué habilidades especiales tenía y qué tipo de trabajo le gustaría encontrar. Rick llenó el formulario justo cuando una voz profunda y chirriante provenía de una oficina vecina. Envíaselo a Linda. La recepcionista, también conocida como Linda, miró a Rick. Afortunadamente, ella no insultó su inteligencia al repetir verbalmente que el oficial Giuliani estaba listo para recibirlo, como si él no hubiera escuchado lo que ella había escuchado. En cambio, ella simplemente asintió con la cabeza en la dirección en la que él debería haber ido. La oficina era pequeña y no en el sentido más lujoso. Estaba bastante abarrotado y desordenado. Había carpetas de papeles esparcidas por todo el escritorio, dispuestas sin ningún orden en particular. En una esquina había una planta artificial que agregaba calidez a la habitación, y en la otra había un archivador negro que había visto días mejores. «Buenos días, oficial», dijo Rick con cortés nerviosismo mientras el hombre bastante grande sentado detrás del escritorio levantaba la vista de la pantalla de su computadora. El oficial de libertad condicional no respondió nada. Se limitó a mirar a Rick por encima de los anteojos que tenía en la punta de la nariz. Parecía estar evaluando a Rick, juzgando en el acto. Rick se quedó allí parado, sin saber qué hacer. ¿Debería tomar uno de los asientos frente a la mesa? ¿Pararse hasta que lo inviten a sentarse, extender la mano para saludar, hacer una reverencia? Estar al otro lado de una valla alta de alambre de púas durante 4 años es mucho tiempo. La vida dentro de la prisión sigue reglas diferentes a las del mundo exterior. Detrás de la pared, cada interacción podría costarle la vida. Había una jerarquía entre los prisioneros que debía respetarse, pero tampoco podías permitirte intimidarte. Había una delgada línea entre mostrar respeto y convertirse en la perra de alguien. Si no mostraste respeto a alguien con influencia, las personas equivocadas podrían intentar enviarte al centro médico. Pero si intentabas besar culos, esa era la forma más rápida de terminar en el equipo, como una puta barata. Incluso al tratar con los guardias, había reglas ocultas. Obedecer sus demandas con demasiada facilidad podría llevar a que otros reclusos lo clasifiquen como un soplón. Mal movimiento. Al mismo tiempo, la desobediencia abierta podría hacerte recibir la visita de varios guardias en medio de la noche. Ha habido muchos reclusos que tuvieron una desafortunada caída por las escaleras y terminaron necesitando unos días en el consultorio del médico. Después de lo que pareció una eternidad incómoda, el oficial Giuliani simplemente dijo, «Siéntese», y luego comenzó a revisar las numerosas carpetas de Manila que llenaban su escritorio. Una vez que encontró el correcto, se colocó las gafas sobre la cara y se familiarizó con su contenido. «Parece un hombre muy afortunado, señor Morrison. Un hombre muy afortunado. Fuiste condenado por posesión con intención de vender. El juez te dio 6 años, pero solo cumpliste 4. Fuiste una de las 468 personas que recibieron clemencia de un gobernador. Tratando de ignorar la noción de que se estaba beneficiando del sistema penitenciario, firmó indultos para reclusos que cometieron delitos no violentos y mostraron un comportamiento ejemplar». «Sí, señor», respondió Rick, sin darse cuenta de lo que se suponía que debía decir. «También dicen que eras parte de la pandilla Manchester Childs, o Manny». «¿Es eso cierto?» «Supuestamente», dijo Rick, con mucho cuidado, observando a que estaba accediendo. «Manny nunca fue condenado por tener una pandilla». El oficial Giuliani levantó la cabeza del archivo y lo miró con escepticismo. «Eso es correcto. No fue condenado porque te negaste a hacer un trato y darle al fiscal lo que quería. Él quería al señor Childs, no a ti. Eras un gapi que solo podría haber cumplido 18 meses si hubieras jugado a la pelota y le hubieras dado un bajo con la boca grande. En cambio, dejaste a tu esposa e hijo para hacer tiempo». Rick no mordió el anzuelo. Mirando al oficial Giuliani directamente a los ojos, respondió, con el debido respeto, «Señor, eso es insultante. He cumplido mi tiempo por mis errores.
No soy la perra de nadie, especialmente de Manny, las decisiones que tomé fueron mías y solo mías. Ahora solo quiero dejar atrás mi pasado y avanzar hacia el futuro con mi esposa y mi hija. El oficial Giuliani tarareó y negó con la cabeza, recostándose en su silla. Crujió bajo su peso. Cruzó las manos, entrelazando sus gruesos dedos, y los apoyó sobre su redondo vientre. Una parte de su alma admiraba la forma en que Rick lidiaba con su pasado. Fue una buena señal. Habiendo trabajado durante tanto tiempo, el oficial tenía una buena idea de qué personas en libertad condicional quedarían libres y cuáles regresarían. Aún así, no podía entender que la gente en las áreas urbanas fuera tan leal al elemento criminal responsable de la muerte y degradación de los vecindarios en los que vivían. Nadie quería ser quien ayudara a las fuerzas del orden a eliminarlo. Por un lado protestan con piquetes, cantando, pero justo después comienzan a recitar letras de rap que glorifican el consumo de drogas. Y luego tratarán a los policías como si fueran los malos. Imagínese cuánto mejor serían estos vecindarios si la buena gente en ellos se uniera y realmente tratara de detener el crimen en ellos. ¿Cuántos jóvenes se salvarían si el estilo de vida de las drogas y las pandillas fuera condenado universalmente como la plaga? Lo es, en lugar de glorificado. Pero esa fue una conversación para otro día. La conversación actual iba en círculos y continuaba, así que cambió a otro tema. Dejémoslo así. Señor Morrison, dígame, ¿cómo estuvo su semana? El cambio de ritmo fue bienvenido, y Rick respondió con entusiasmo, ha sido maravilloso, señor. Como dijiste, soy un hombre feliz. Estar en casa con mi esposa y mi hija se siente como un sueño. El oficial Giuliani asintió y luego preguntó, ¿cómo están sus arreglos de vivienda? Entiendo que tú y tu familia se quedan con tu suegra. Ah. Rebuscó en los periódicos hasta que encontró un nombre y continuó. Señorita Martha James. ¿Es este un acuerdo de paz? ¿Te llevas bien con ella? Rick dudó con la respuesta. No quería generar dudas sobre su libertad condicional. Una de las condiciones de su libertad condicional era que tuviera una vivienda estable. Estábamos en buenos términos, finalmente dijo. Rick's pause le dijo mucho al oficial de libertad condicional, al igual que su respuesta sin compromiso. Asintió de nuevo. Está bien, es justo. No serías el primer exdelincuente en quedarte en la casa de alguien que no los quiere allí. Quieres que sea suave, no traigas problemas a su puerta. Sé discreto cuando sea importante, pero presente cuando sea necesario. Lave los platos, ayude a cocinar, saque la basura, pero lo más importante, consiga un trabajo. Las personas que hacen eso siempre tienen paz en casa mientras están en libertad condicional. Anotado, señor. Al oficial Giuliani le empezaba a gustar Rick. Cambiando de tema nuevamente, abrió un cajón del escritorio y sacó una taza pequeña con tapa. A partir de ahí, lo dejó al final del escritorio, justo enfrente de Rick. Durante los primeros 6 meses, se someterá a una prueba de orina en cada visita. Después de eso, realizaré pruebas sorpresa a mi discreción. También haré visitas programadas y no programadas a su residencia para controlarlo. Sí, señor, dijo Rick, tomando la taza. Bien. Ahora el punto principal. Hay algunas cosas que harán que te devuelvan el culo a la cárcel. Fallar la prueba es una de ellas. Otra es si te pillo saliendo con tu antiguo equipo. Las malas noticias de Manny, chico. Aléjate de él. Rick tuvo que luchar para mantener una cara de póker. Manny era uno de sus mejores amigos. Él era el único que había estado allí para él. Cuando murió su padre. Todo el tiempo que estuvo encerrado, todavía había dinero en sus libros porque Manny había sido un fiel colaborador. Alejarme de Manny era como alejarme de mi hermano. Sin embargo, Rick asintió y dijo, sí, señor. Ninguna actividad ilegal de ningún tipo. Si mantienes la nariz limpia y consigues un trabajo, tendrás un buen futuro por delante.
¿Entendido? Al ver la confirmación no verbal de Rick, señaló la taza. Y dijo, ahora pareces un hombre que necesita filtrar. El oficial Giuliani usó una prueba de venta libre. Cuando los resultados fueron negativos, habló con Rick sobre cómo encontrar un trabajo. Había programas para ayudar a los exconvictos a encontrar trabajo. Los trabajos no eran lujosos y solo pagaban el salario mínimo, pero era mejor que nada. Cuando terminó la visita, el oficial de libertad condicional escoltó a Rick afuera. Parecía un gesto agradable, pero en realidad estaba tratando de tomarse un descanso para fumar. Sin embargo, le entregó a Rick su negocio. Cardenal, este es mi número. El horario de oficina es de 8 a 5. Volteó la tarjeta y en el reverso había un número de teléfono escrito a mano. Mirando a Rick directamente a los ojos, y este es mi celular. No le doy este número a cada PRL. Solo se lo doy a personas que creo que intentarán mantenerse limpias. Pareces un buen chico. Si te encuentras en una situación en la que necesitas ayuda o necesitas a alguien con quien hablar, usa este número. Si no contesto, deja un mensaje. Rick tomó la tarjeta, estudiando el número escrito a mano. Fue el primer gesto que mostró que al oficial Giuliani le importaba. Gracias, señor. Sacando un paquete de cigarrillos de su bolsillo, sacó uno antes de llevárselo a la boca para encenderlo. Él dijo, y si alguna vez quieres hacer lo correcto con Manchester Childs, llámame para eso también. Conozco al detective que está en su caso, te lo puedo prometer. Diablos, estaré encantado de saber de ti. El infierno probablemente te consiga todo lo que quieras con un lugar agradable y acogedor para ti y tu familia. ¿Quién sabe? Tendré eso en cuenta, dijo, aunque ambos sabían que estaba mintiendo. Con esas palabras, Rick se dirigió hacia la parada del autobús, dejando que el oficial Giuliani terminara su cigarrillo. Siguiente capítulo. Después de su reunión con el oficial de libertad condicional, Rick se sintió animado. En el viaje en autobús a la casa de su suegra, leyó periódicos sobre programas que lo ayudarían a conseguir un trabajo trayendo dinero legal, podría cambiar la opinión de Marta sobre él. Por alguna razón, le importaba lo que ella pensara de él. Él sabía que a ella nunca le había gustado realmente. Ella tampoco lo ocultó. Antes de ir a prisión, no le importaba lo que ella pensara de él. Tracy lo amaba, y eso era todo lo que importaba. Pero ahora era diferente. El mundo era diferente. Él era completamente diferente. Además, tenía una niña en la que pensar. Cuando estuvo en prisión, compartió celda con un hombre que se había convertido en como un hermano mayor para él. Craig era un hombre mayor que cumplía cadena perpetua. Llevaba en prisión desde los 25 años. Tuvo 3 hijos, uno de los cuales lo visitó. Los otros 2 no querían tener nada que ver con él. Craig habló mucho sobre el arrepentimiento. Tenía mucho de eso. Todos los días, se despertaba con él, se duchaba con él y comía con él. Era su socio omnipresente. Un día, Craig dijo algo que Rick recordaba. Él dijo que los hijos crecen para ser sus padres, y las hijas crecen para casarse con sus padres. Si papá vence a mamá, es probable que el ciclo se repita en la próxima generación. Los pecados del padre persiguen a los hijos mucho después de que él haya muerto y se haya ido. De eso se trata la vida, de lo que una persona deja atrás. Olvídate del dinero, las joyas y las mujeres. Los grandes hombres logran grandes cosas. Pero las leyendas dejan un legado. Cuando el ataúd se baja al suelo, solo quedan recuerdos. ¿Qué tipo de esposo quería para Anya? ¿Quería que se casara con un traficante de drogas, adicto al dinero fácil? ¿A un hombre que no podía mantener un trabajo estable o mantener a su familia? Diablos, no. Rick estaba decidido a ganarse el respeto de Marta. A sus ojos, ella era su espejo. Tracy lo amaría sin importar lo que hiciera. Incluso si él estaba equivocado, ella estaría con él hasta el final.
Pero Marta no tenía vínculos con él, ni lealtad. Si él se ganaba su respeto, a su vez se convertiría en un hombre digno del respeto de su hija. Iba a demostrarle que se había convertido en un hombre diferente, incluso si eso significaba que tendría que mantenerse alejado de su hermano. Mientras caminaba desde la parada de autobús hasta la casa de su suegra, notó un elegante y brillante BMW Serie 8 convertible negro estacionado en la acera frente a la casa de su madre. Incluso las llantas coincidían con el color de la pintura. 4 ruedas caben fácilmente en 100.000, ¿eh? Cuando abrió la puerta principal de su casa, a quien encontró sentado en el sofá de su suegra, recostado sobre el cojín, apoyando el tobillo en la rodilla y los brazos estirados en el respaldo del sofá, se sentó Manny. Sin saber nada mejor, uno habría asumido que vivía aquí. En esta imagen, incluso Anya estaba jugando, sentada cómodamente en el medio del piso como si no hubiera un hombre extraño sentado a 5 pies de distancia de ella. Ahí está. El hombre, el mito. La leyenda, dijo Manny, sonriendo ampliamente. Dijo Manny, extendiéndose en una amplia sonrisa. Dijo Manny, extendiéndose en una amplia sonrisa. Y por Dios, te has vuelto grande. Dijo Tracy. Te has apretado. Pero no esperaba esto. Pareces estar lleno de jugo. Rick escuchó la voz de sus oficiales de libertad condicional. El consejo que le habían dado tan recientemente como hace una hora resonó ruidosamente en sus oídos. Quería hacer lo correcto por él y su familia, pero no podía decirle sin rodeos a Manny que se fuera y que nunca volviera. ¿Y podría él de todos modos? ¿Qué pasa, Manny? Dijo Rick dudosamente. Manny no pareció notar la vacilación en los ojos de su amigo. Se puso de pie, se acercó a Rick y lo abrazó con fuerza. El olor de su costosa colonia golpeó la nariz de Rick. Sus costosas zapatillas de deporte, ropa de diseñador y su corte de pelo de $100 decían que le estaba yendo bien. Tracy salió de la cocina. Ella se acercó a Rick. Oye, chico, dijo. Con voz ronca mientras finalmente exhalaba. ¿Cómo fue su primera reunión con su oficial de libertad condicional? Fue genial. Me dio un montón de papeleo sobre cómo conseguir un trabajo, me hizo hacerme un análisis de orina. Hablé de mantenerme alejado de los problemas. Luego, dirigiéndose al elefante medio en broma, miró a Manny y agregó, me dijo que me mantuviera alejado de ti. Manny se rió entre dientes. ¿En serio? ¿Él dijo eso? ¿Cómo me conoce siquiera? Encogiéndose de hombros, dijo Rick, es un policía. ¿Y tú? Toca CC. Los ojos de Manny se dirigieron a Tracy. Fue un destello rápido, pero algo pasó por encima de ellos, algo que puso los pelos de punta a Rick. Primero estaba la forma en que Manny la miraba. Él volvió a mirarla y sonrió levemente. Conociendo a Manny como lo hacía, Rick reconoció esa mirada. Había visto la forma en que Manny miraba a muchas mujeres más de una vez. Una sonrisa familiar brilló en sus ojos, como si supiera algo de ella. Tal vez fue el recuerdo de verla desnuda, o el conocimiento de lo extraña que era lo que le hizo lamerse los labios mientras sus ojos se posaban sobre ella. Todo lo que Rick sabía era que esta mirada generalmente iba acompañada de una historia extraña sobre lo que él y la mujer estaban haciendo. Los dos se reirían de eso durante horas, pero ahora no tenía nada de gracioso. Tracy rompió rápidamente el contacto visual, se liberó del abrazo de Rick y regresó a la cocina. Quizás tuvo que ver con su inseguridad por su larga separación de su esposa, o quizás fue su habilidad para leer a la gente. En cualquier caso, Rick estaba muy atento a las cosas que de otro modo habrían pasado desapercibidas. Captó una cierta vibra que lo golpeó duro. Él no quería pensar en eso. No podía entenderlo, pero ahí estaba, justo frente a su cara. Era innegable. Manny estaba entreteniendo a su esposa. Rick le frotó el hombro a Manny, apartando su atención de su esposa, mirándolo fijamente. Él asintió con la cabeza hacia la puerta.
principal y dijo, demos un paseo. Los dos salieron y caminaron por la calle. Mientras lo hacían, la voz de Manny les llegaba de vez en cuando, Rick, te escucho. Vine a darte las gracias en persona. Podrías haberme alimentado, pero no lo hiciste real y mantuviste la boca cerrada. Respeto eso. Rick rehuyó la conversación. Quería esperar hasta que estuvieran fuera de la vista de la casa. Cuando se alejaron una distancia considerable, Rick dejó de caminar. Manny se dio cuenta de que Rick ya no caminaba a su lado y también se detuvo. Dándose la vuelta, vio a Rick frunciendo el ceño y mirándolo. ¿Es esa la única razón por la que viniste?, preguntó Rick finalmente, con reproche en su voz. ¿Qué? Rick cerró el espacio abierto entre ellos, lanzando a su amigo una mirada amenazante. Llegué a casa y te encontré sentado en mi sofá, mi esposa en la cocina y mi hija jugando en el suelo. Mi suegra está trabajando en este momento, y tú estás a solas con ella. ¿Hay algo que quieras decirme? Manny se rió como si Rick estuviera siendo gracioso. Hermano, estás tropezando seriamente en este momento. Sin negarlo, sin cuestionar de qué demonios estaba hablando Rick. Interesante. ¿En serio?, preguntó Rick, dando otro amenazador paso adelante hasta que él y Manny estuvieron a unos centímetros el uno del otro. Te conozco desde hace mucho tiempo, Manny. Quiero que te pares aquí, me mires a los ojos y me digas que no te divertiste con Tracy. La sonrisa abandonó lentamente el rostro de Manny. El brillo tranquilo y sereno en sus ojos había desaparecido. Todo lo que quedaba era un destello de algo peligroso. Llevas mucho tiempo fuera, Rick. Me doy cuenta de eso. Pero las cosas han cambiado durante tu ausencia. La única razón por la que aún no he sacado esto. Rick miró la mano de Manny, que estaba levantando lentamente su camisa para revelar la culata de una pistola que sobresalía por detrás de la pretina de sus jeans. Porque eres como un hermano para mí, así que te lo daré gratis. Otras personas que se han movido hacia mí como tú no recibieron ese pequeño discurso. Ahora te sugiero que retrocedas un par de pasos y bajes la voz. Tan enojado como lo era, el cerebro lógico de Rick entró en acción. Sí, él y Manny eran amigos. Así es como supo de lo que Manny era capaz. ¿Podría llegar a Manny antes de que acabara con él? Quizás. Pero incluso si lograba quitarle el arma y patearle el trasero que debería haber pateado, el altercado probablemente haría que lo enviaran de regreso a prisión. Él no podía correr ese riesgo. Así que, a regañadientes, dio un paso atrás. Pero él no retrocedió. Aún mirándolo a los ojos, repitió lentamente su pregunta. ¿La entretuviste? Para su crédito, Manny soltó un suspiro como lamentando lo sucedido. Sin embargo, en lugar de responder, dijo, mira hermano, esa es una pregunta para ella. Irónicamente, esa respuesta negativa era una respuesta en sí misma. Sin embargo, Rick necesitaba escuchar esas palabras. Continuando, dijo, pero te lo pido hermano, como hombre a hombre, me lo debes. Suspirando una vez más, Manny finalmente cedió. Mira, si no fui yo, fue otra persona. Recuerda, no se suponía que te fueras por 6 años. Tracy no durará tanto. Deberías haberlo sabido. El hecho de que ella durara tanto como lo hizo es un testimonio de eso. Así que por eso estabas entreteniendo a mi esposa. Ella iba a entretener a alguien, así que bien podría ser tú, dijo Rick con los dientes apretados y lágrimas furiosas que amenazaban con derramarse. De todas las personas, tú eras quien tenía que protegerla. ¿Qué demonios hice?, gritó Manny, sus emociones también se apoderaron de él. ¿Sabes cuántos pañales le compré a Anya? ¿Cuántas veces le di dinero a Tracy para comestibles? ¿Quién crees que le compró a tu hija todos esos juguetes con los que solo jugaba? ¿Ves esa ropa nueva que lleva puesta? Adivina quién los compró. Yo. Eso es quién.
Yo. Los ojos de Rick estaban prácticamente hirviendo ahora. Sus puños estaban apretados con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en sus palmas. Si Manny no estuviera en sus manos en este momento, Rick estaría encima de él, lloviendo puñetazos. Aún conservando un mínimo de cordura, Rick no cedió a la tentación de abalanzarse sobre él. En cambio, preguntó, ¿entonces quieres reemplazarme? ¿Es eso? ¿Quieres a mi familia? Preguntó Rick. No, Rick, dijo Manny como si Rick estuviera diciendo tonterías. Tú y yo sabemos que a los ojos de Tracy, nadie puede reemplazarte. Solo quería ayudar a tu familia como te ayudé a ti. Me aseguré de que todos estuvieran bien atendidos. Puse dinero en tu libro para que siempre pudieras permitirte comprar lo que necesitabas. Y me aseguré de que Tracy tuviera algo de dinero de bolsillo para poder cuidar de Anya sin tener que rogarle a mamá con demasiada frecuencia. Traté de estar ahí para ti tanto como pude, y eso te dio derecho a entretenerla. ¿Fue ese pago por su generosa hospitalidad? Manny negó con la cabeza, se chupó los dientes y gimió como si Rick simplemente no lo entendiera. Mira, tal vez ella y yo nos dejamos llevar demasiado, pero no fue así. Un día, cuando vino a buscar dinero para Anya, la vi llorar. Cuando le pregunté qué le pasaba, ella dijo cuánto te extrañaba. Entonces ella simplemente rompió a llorar. Quiero decir, hombre, sus ojos estaban saltones. Traté de calmarla, pero ella estaba segura de que no dejaría de llorar. Manny debe haber estado completamente convencido de su inocencia porque estaba hablando con Rick como si estuviera contando una historia divertida. Como si estuviera hablando de cómo estaba entreteniendo a la esposa de otros chicos. Manny continuó, le preparé un trago y ella comenzó a hablar sobre cómo te quería. Se encogió de hombros como si eso lo explicara todo. Después de eso, las cosas partieron de ahí. A estas alturas, había notado que Rick reaccionaba a su historia. Tratando de retroceder un poco, Manny agregó rápidamente, pero ya terminó. Tan pronto como se enteró de que estabas en libertad condicional, canceló todo. Retrocedí por respeto a ti. Sin preguntas. Esperen. ¿Qué? Si se suponía que esto apaciguaría la ira de Rick, resultó todo lo contrario. Más que eso. Lo enfureció hasta el punto de enfermarlo físicamente. Una sensación de náusea se instaló en su estómago cuando una nueva realización lo golpeó. Tal vez era su ego protegiéndose a sí mismo, pero inconscientemente había construido un escenario que de alguna manera hacía que esta situación fuera más manejable. Una noche de borrachera, un lapso en el juicio. Pero este no fue un incidente aislado. No solo eso, sino que sucedió. Hasta que descubrieron que era uno de los 400 afortunados. Así los apodaban los reclusos. Pero eso fue solo, ¿qué, hace 6 malditos meses? Manny bien pudo haber estado entreteniendo a su esposa durante años. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta información? ¿Agradecerle a Manny por ser un buen tipo y traerle de vuelta a su atormentada esposa? Las manos de Rick empezaron a temblar. Su respiración se volvió fatigosa. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Un tinte rojo apareció en sus ojos. Anya. Ella necesita a su padre. Ella necesita que él se quede fuera de la cárcel y no regrese. Eso era exactamente lo que Rick se repetía a sí mismo en su cabeza. Era lo único que retenía al demonio dentro de él. Pero la jaula vibraba violentamente. La cerradura no era lo suficientemente fuerte como para contener a la bestia gruñona. Manny vio una reacción en cadena. Una batalla perdida por el control. Las emociones recorrieron el rostro de Rick como una pantalla de cine. Mandíbula apretada, fosas nasales ensanchadas. Manny conocía esa mirada. Lo había visto muchas veces en el pasado. Rick estaba parado en la cornisa, a punto de saltar. Pero Manny conocía a Rick tan bien como Rick lo conocía a él. Como correspondía a Rick, estaba confundido.
Este siempre había sido su dilema. Era un lobo que se había convencido de que era un pastor alemán. Siempre intentaba hacer lo correcto, siempre intentaba ser algo que no era. Incluso cuando corrían juntos haciendo las cosas más ilegales conocidas por el hombre, Rick trazó líneas invisibles frente a él que se suponía que no debía cruzar. Bla, bla, bla. Sin embargo, todo era solo una fachada. Las mentiras que se dijo a sí mismo estaban firmemente arraigadas en él, dándole la esperanza de que era digno de amor. ¿Quieres conocer al verdadero Rick? Rick era el hombre que había puesto a un hombre en el hospital durante 2 semanas porque había insinuado que se acercaría a Tracy si no obtenía los productos al precio que quería. Incluso si no lastimó a nadie, dejó una impresión lo suficientemente fuerte de que la gente no quería conocerlo en sus vidas. La desventaja de Rick era este insufrible complejo de mártir. En lugar de mantener en secreto todas las desagradables minucias de su vida, sintió la necesidad de contárselo todo a Tracy. Quería ser franco con ella sobre quién era, mostrarle el hombre con el que se había casado. La honestidad es necesaria en el matrimonio, era su mantra. Se sacrificaba en el altar de la desaprobación de ella y su madre, y luego se quejaba con Manny de lo mal que se sentía por seguir decepcionándolos. En opinión de Manny, la verdadera razón por la que Rick se sintió culpable fue porque no se sentía culpable. Así que se convenció a sí mismo de que, en el fondo, era realmente un buen tipo que casualmente hacía cosas malas. Y aunque le molestaba muchísimo, era por eso que Rick era una gran mano derecha. Tenía suficiente agudeza para ver las cosas, pero también suficiente culpa para no aspirar al primer puesto. Su lealtad estaba incorporada en él. Pero ahora, por primera vez en su vida, Manny no estaba seguro de qué tipo de Rick vería. Divertirse con su esposa hacía que un hombre fuera un poco impredecible. Instintivamente, la mano de Manny se deslizó hacia abajo y agarró el arma de su cinturón. Hombre, realmente no quería dispararle a su antiguo amigo en la cara. Para mantenerlos a ambos fuera de una situación desagradable, Manny retrocedió un par de pasos y dijo con calma: «Mira, me iré de aquí antes de que hagas algo de lo que ambos nos arrepentiremos. Para el caso. Lamento que sientas que te apuñalé por la espalda. Algún día, con suerte, te darás cuenta de que realmente te hice un favor. Pero ese día no es hoy, y eso es genial», pero la mirada de Manny se volvió dura y amenazante y agarró la empuñadura con más fuerza. Habló en un tono que no dejaba lugar a interpretaciones. No dejes que la emoción anule la lógica. Si no haces nada estúpido, como acosarme, estarás bien. ¿Lo tienes? Rick no quitó los ojos del suelo. Temía que si miraba a Manny, las últimas migajas de fuerza de voluntad se disiparían. Con una voz temblorosa de rabia apenas contenida, Rick dijo en voz baja: «Apártate de mi vista, Manny. Vete y nunca vuelvas aquí de nuevo. Aléjate de Tracy y Anya». Finalmente, levantando los ojos hacia su amigo convertido en némesis, terminó: «Si vuelves, te mataré. Y necesitarás más que esta Desert Eagle para detenerme». Manny asintió y dio un paso atrás. Todo el tiempo, su mano permaneció en su cadera y sus ojos nunca apartaron los ojos de Rick Endes. Una vez que estuvo a una distancia lo suficientemente segura, se dio la vuelta y caminó hacia su automóvil, dejando a Rick parado solo. Lágrimas de rabia cubrieron los ojos de Rick cuando escuchó el costoso motor de Manny arrancar con un zumbido silencioso. Su dolor emocional parecía tan intenso que se volvió físico. Su cabeza se partía. Tenía calambres en el estómago. Le dolían los brazos. Espera un minuto. Le duelen las manos. Mirando hacia abajo, vio las huellas de sus uñas clavadas en la piel de su palma. El área a su alrededor estaba enrojecida e inflamada. Pasos sonaban detrás de él. Dándose la vuelta, vio a Tracy caminando hacia él. Ella se detuvo cuando vio la expresión de su rostro. Lágrimas corrían por su rostro, puños cerrados. Él lo sabía. Maldito Manny. Había prometido no decir nada.
Le había prometido a Rick. Bebé. Ella comenzó, pero inmediatamente vaciló. ¿Qué podría decir? E incluso si ella pudiera encontrar las palabras, él ¿escucharía? Lo único que evitó que Rick agarrara a Tracy por el cuello fue ver a su hija parada en la puerta, mirando hacia afuera. Incluso a través de la rabia tan intensa que él estaba temblando, su hermoso rostro brillaba. Si él la perdió ahora, perdería a Anya para siempre. No podía convertirse en el monstruo que había atacado a su madre. No pudo, así que Rick hizo lo único que podía hacer. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Cuando escuchó sus pasos, comenzó a trotar. Su voz gritó su nombre, rogándole que volviera con ella. Esto solo le hizo cambiar a correr. Se sentía como un cobarde. Nunca había huido de nada desde la infancia. Siempre le habían enseñado a mantenerse firme, a luchar hasta que ya no pudiera luchar más. Huir era para los débiles. Pero huyó de su esposa infiel. Y al tipo que la estaba engañando solo se le permitió alejarse. Sí, era un cobarde. Pero preferiría hacer eso que perder la oportunidad de tener el amor de su hija. Así que corrió lejos y rápido. Corrió hasta que los gritos penetrantes de su esposa desaparecieron de sus oídos. La noche de la segunda parte había caído, y Rick todavía no tenía noticias. Tracy se sentó en el sofá, acercándose las rodillas al pecho. Observó distraídamente a Anya jugando en el suelo. Sus pensamientos corrieron a toda velocidad, corriendo a través de varios niveles de culpa, miedo, preocupación, ansiedad y estrés. Junto a ella, en el sofá, había un teléfono celular que se negó a sonar por millonésima vez. Lo revisó para asegurarse de que no hubiera llamadas perdidas de números irreconocibles. Ni una sola. La única persona que respondió a sus frenéticos mensajes de texto fue Manny. Sí, ella sabía que no debería enviarle mensajes de texto, especialmente después de hoy. Pero ella no tenía elección. Tenía que averiguar exactamente qué le había dicho Manny a Rick y cuánto sabía sobre los dos. ¿Qué pasó con no decirle a Rick? ¿Manny? Él ya lo sabía. Él me preguntó al respecto. Él no dijo una maldita cosa. Debes haberle avisado. No me culpes porque no puedes controlar a tu hombre. Eso depende de ti. ¿Cuánto tiempo le queda? Suficiente. Dijo que me mataría. Ya tuve suficiente drama. Tira mi número y búscate un hombre antes de que tenga que hacer algo al respecto. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, pensó Tracy, mirando en ese momento. Habían pasado casi 4 horas desde que Rick se había escapado. Tracy pasó de estar preocupada a extremadamente preocupada y frenética. Rick podía cuidarse solo, ella lo sabía. Pero aún así, se había ido por mucho tiempo. Muchas cosas habían cambiado en los 4 años desde que se fue. Ni siquiera tenía un teléfono celular para llamarla si había algún problema. Además, no estaba en su sano juicio cuando huyó. Rick tenía mal genio y, a menudo, se metía en problemas por eso. En su imaginación, él podía golpear a la primera persona que lo mirara de manera equivocada. O confrontar a un policía que se preguntaba qué estaba haciendo en la parte equivocada de la ciudad. Si su libertad condicional estaba en peligro por culpa de ella. Ella nunca se perdonaría a sí misma. Por favor, señor, que esté bien. Se escuchó movimiento en el porche delantero de la casa. Miró a la puerta principal y se puso alerta cuando sonó el pomo de la puerta. Su corazón latía más rápido. Desafortunadamente, cuando se abrió la puerta, fue su madre, no su esposo, quien entró a la habitación. Decepcionada y deprimida, se hundió en una silla. Marta hojeó distraídamente el correo que había sacado del buzón de camino a la casa. Facturas, facturas, facturas. Siempre facturas, suspiró. Hola Trace, dijo cuando vio a su hija en el sofá.
Su voz se agotó mientras se arrastraba adentro. Todo en ella hablaba de lo duro que había sido su día al ver a su abuela. Anya saltó de su asiento y corrió hacia ella, soltando un chillido alegre y una abuela emocionada. Envolvió sus pequeños brazos alrededor de una de las piernas de Marta. A pesar de su cansancio, Marta todavía se animó al ver a su nieta. Arrojando un montón de papeles sobre la mesa de café, se agachó para saludar adecuadamente a Anya. «Hola, linda niña», dijo Marta con una voz de bebé emocionada. «¿Cómo está la niña favorita de la abuela?» «Tengo hambre», respondió Anya con una sonrisa amplia y dentuda, con la frente fruncida de molestia y confusión. «¿Tu mamá no te hizo nada de comer?» Miró a Tracy y estaba a punto de comenzar a despotricar, pero por primera vez notó que algo andaba mal con su hija. «¿Trace?» preguntó con preocupación en su voz, bajando a Anya al suelo. Y luego la golpeó. Miró a su alrededor sospechosamente y preguntó, «¿Dónde está Derek?» La cara de Tracy comenzó a desmoronarse. Con labios temblorosos y voz temblorosa, ella respondió, «No lo sé». En ese momento estalló la presa. Sollozos brotaron de ella que sacudieron sus hombros y pecho. Marta pensó enojada. «Ese maldito imbécil. Ni siquiera una semana después y ya está caminando y metiéndose en problemas. Sabía que no debería haberlo dejado entrar en mi casa». En voz alta, exhaló frustrada. Por mucho que quisiera hablar con Tracy sobre su marido delincuente, primero necesitaba alimentar a su nieta. Así que fue a la cocina, se puso un delantal y abrió el refrigerador para ver qué podía preparar. Ella trataría con Derek más tarde. Siguiente capítulo. Rick respiró hondo. Sus codos descansaban contra la barandilla del puente y se inclinó, observando el tráfico debajo de él. Los sonidos de autos, camiones y grandes motores diésel a toda velocidad se mezclaban con el viento. Desde que era un niño, este lugar lo había hipnotizado. El ruido y el bullicio del tráfico eran algo hipnotizantes. No importaba lo que sucediera en su mundo, este lugar le recordaba que él era solo una pequeña mota en un mar de miles de millones. Siempre hay alguien en algún lugar que lo tiene mucho peor. En cada uno de los vagones de abajo, había gente así. Cada uno de ellos tenía su propia historia única. ¿Cuántos de ellos tenían esposas infieles? ¿Tenía esposas infieles? ¿Vendía drogas? ¿A dónde iban estos hombres? ¿De dónde vinieron? ¿Qué pasó para meterlos en ese auto a esa hora exacta? Fue alucinante. Por extraño que sonara, lo hacía sentir menos solo. Después de hablar con su exnovia, sus pensamientos pasaron por su cabeza. La ira y la rabia le dieron a sus piernas una energía falsa mientras huía de Tracy. La adrenalina lo mantuvo corriendo incluso cuando sentía que sus pulmones estaban a punto de explotar. Sintió que tenía que seguir moviéndose, como si pudiera escapar físicamente del deseo asesino que ardía en su vientre. Eventualmente, tuvo que detenerse. La ira solo podría llevarte hasta cierto punto. Su vida era prueba de ello. Tarde o temprano, una persona tiene que detenerse y mirar a su alrededor para ver a dónde la ha llevado su enojo. Por lo general, el lugar en el que te encuentras resulta ser el mismo lugar donde el karma te ha estado esperando pacientemente. Por suerte para Rick, terminó aquí. Quizás su subconsciente lo había llevado hasta aquí, un lugar de tranquilidad desde su infancia. Sus pensamientos habían estado vagando desde entonces. Sorprendentemente, sus pensamientos no eran sobre Tracy, al menos no directamente. Estaba pensando en la vida. Pensó en su madre, a quien le habían arrebatado en un acto aleatorio de violencia de pandillas. Ella había muerto cuando él tenía solo 10 años. Había una canción que ella solía cantarle cuando él tenía miedo. Siempre lo hacía sentir mejor. Pero hacía tiempo que había olvidado esa canción. Apenas podía recordar su rostro. Eso le había molestado una vez. Sintió que al olvidarla, estaba traicionando su memoria. Después de la muerte de su madre, su padre se había convertido en un derrochador borracho.
Estaba lleno de rabia. La policía lo conocía por su nombre porque pasó mucho tiempo en los meses siguientes tratando de encontrar a las personas responsables del dolor con el que se despertaba todos los días. Cuanto más lo decepcionaba la policía, más se emborrachaba. Después de años de promesas incumplidas y sentimientos de desesperanza, simplemente se rindió. Finalmente siguió a su esposa a la tumba en el 5º aniversario de su muerte. El informe oficial de la policía dice que se puso al volante borracho y se quedó dormido al volante. Pero Rick creía que su padre había elegido esa noche él mismo. Su padre siempre se ponía al volante borracho. No podía hacerlo de otra manera. Como nunca había estado sobrio hasta esta noche, nunca se había metido en problemas al volante. Tal vez fue solo un accidente lo que lo atrapó, pero el momento de esta coincidencia decía lo contrario. Accidente o no, el resultado fue el mismo. Rick estaba completamente solo en este mundo y tuvo que valerse por sí mismo. Entonces hizo lo que haría cualquier adolescente cuando fuera abandonado por su familia, encontró otra familia. En ese momento, él y Manchester eran jóvenes matones callejeros. Los matones callejeros son lo mismo. Son peones en cualquier partida de ajedrez. La guerra contra las drogas realmente significó una guerra contra los delincuentes de poca monta. Nadie quería enfrentarse al gran juego a menos que hubiera una gran recompensa. Era demasiado trabajo, demasiadas horas hombre, y solo conducía a un repentino vacío de poder que necesitaba llenarse. Aún así, hubo algunas cosas que alentaron a los oficiales de policía a hacer su trabajo. Tiempo de reelección para funcionarios que querían hacerse un nombre, notoriedad en la comunidad cuando la reputación del servicio policial sufrió y una investigación del FBI que amenazó con hacerse cargo y atribuirse el mérito. Todo esto obligó a los policías a salir de las tiendas de donas y salir a la calle para atrapar una gran percha. Eventualmente, Manchester pasó de peón a caballo. Hizo cosas por su rey que la mayoría de la gente encontraría impensables. Eventualmente, como debería hacer cualquier rey de la calle, una muerte prematura se apoderó de él. La guerra estalló en un juego de tronos urbano. Pandillas y facciones compitieron por su parte de la corona. La familia Sánchez, más conocida como los colombianos, estaba ansiosa por participar en este juego para ver quién sería su nuevo distribuidor. Ellos eran los fantasmas invisibles detrás de escena. No les importaba quién saliera ganador. Solo planeaban hacer del ganador un hombre muy rico, como el anterior. Rick y Manny tuvieron que irse. A través de muchos reyes potenciales. La lucha libre en sí misma los cambió fundamentalmente, los hizo hacer cosas monstruosas. Pero mientras Rick solo hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir al baño de sangre, Manny llegó a amar al monstruo en el que se había convertido. Eso lo hizo poderoso. Él era temido. Su nombre se convirtió en sinónimo de hombre del saco en las calles. Si se hablaba de él en términos menos respetuosos, significaba una visita de él o Rick, y una visita de ellos significaba un mal día para todos los involucrados. Ahora, él era una gran base. Él era el rey. Era tiempo de reelección para el alcalde. ¿Sabes lo que eso significa? Necesitaba una gran victoria. Una gran victoria requería un gran nombre. El nombre más ruidoso sin ir tras la familia Sánchez fue Manchester Childs. Después de todo, ese era el verdadero propósito de King. Él era el rostro, el que asumió toda la responsabilidad para que los fantasmas pudieran permanecer libres para perseguir a otra dinastía. Larga vida al rey. El fiscal de distrito y el jefe de policía tenían la tarea de atrapar a Manny, y fueron tras él tan duro como pudieron. Desafortunadamente, la gente estaba dividida en dos bandos. Había quienes temían a Manny y Rick más que a la policía, y quienes no sabían lo suficiente como para ser útiles. Entonces cambiaron de táctica. En lugar de ir tras el rey, deberían haberse llevado a su caballero. Si pudieran entregarlo, todo lo demás se desmoronaría. Solo una noche de Manny no podía invertirse. Y créeme,
usaron todas las tácticas posibles para asustar a Rick. Cuando eso no funcionó, fueron tras su mayor debilidad: su familia. Para entonces, Rick había ahorrado bastante dinero. Siempre había sido bueno cortando el cabello, así que tenía una peluquería local. Naturalmente, era una fachada para lavar el dinero sucio de Manny. Al menos un tercio de su fortuna pasó por él. Aún así, era un negocio legítimo. Tenía otros barberos trabajando para él, una clientela estable. Incluso se cortaba el pelo de vez en cuando. Rick tuvo éxito. Pudo comprarle a su esposa la casa en los suburbios con la que siempre había soñado. Tenía un auto nuevo y un armario lleno de ropa. Los dos incluso estaban pensando en una escuela privada. Para Anya, cuando alcanzó la mayoría de edad, la vida era buena. Hasta que los oficiales de la DEA patearon su puerta a las 2 de la madrugada. Ese era su plan. Iban a arrancarle esa buena vida de debajo de sus narices. Iban a tomar todas sus posesiones y venderlas al mejor postor. Su casa, sus autos, todo, a menos que se los diera a Manchester. Rick no se inmutó. Él no se rindió. Se arriesgó en la corte. Su casa fue embargada, su barbería cerrada y tapiada, sus autos vendidos. Terminó con él yendo a la cárcel a esperar el juicio y su esposa y su bebé recién nacido yendo a vivir con su madre. Fue una larga lucha. Su familia pasó por un infierno. El poco respeto que su suegra le tenía se estaba desvaneciendo rápidamente, hasta que se convirtió en polvo bajo sus pies. Pero Tracy se había mantenido leal. Al menos eso pensaba él. La mayoría de las otras mujeres se habrían lanzado a encontrar al próximo hombre rico para establecer sus vidas. Pero Tracy no, se mudó con su madre. Sobreviviendo a su decepción, aceptó un trabajo en el Walmart local. A los susurros de la gente hablando a sus espaldas. El fiscal luchó duro, pero se excedió y perdió en grande. Quería vincular a Rick con el imperio de Manny. Asesinato, extorsión, lo que sea. Pero la evidencia solo regresó con posesión con intención de vender y un cargo de armas. Peor aún, ni siquiera pudo obtener un cargo por armas. Si lo hubiera hecho, habría recibido a Rick al menos 10 años. Quizás entonces habría tenido más influencia. Pero los 6 que pudo exprimir no fueron suficientes para hacerle dar la espalda a su mejor amigo. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, Tracy todavía estaba allí para él. Eso es lo que fue tan difícil de aceptar. ¿Cómo podía ser tan leal, pero tan desleal al mismo tiempo? ¿Cómo podrían los mismos labios que lo besaron cuando finalmente fue libre convertirse en los mismos labios que besaron a Manny? O peor. La relación tipo amigos con beneficios puede haber sido el comienzo de Trick Tracy y Rick, pero su increíble vínculo comenzó a extenderse al reino del corazón. A pesar del ajetreo de Rick, demostró ser sorprendentemente confiable y sencillo. Él no insultó su inteligencia con mentiras de papel sobre de dónde sacó su dinero. Fue refrescante para Tracy, aunque hay algo que decir para el mundo cuando un traficante de drogas se convierte en el símbolo de honestidad por el cual se miden todos los demás hombres. Ganarse su confianza fue una ruta directa para ganarse su corazón. Y había hecho ambas cosas en un tiempo récord. Solo tuvo que mirar a Tracy para darse cuenta de por qué estaba con ella. Maquillaje. Sin maquillaje. Vestido y tacones, jeans y zapatillas. Nada de eso importaba. Cualquier habitación a la que entrara Tracy le pertenecía a ella. Incluso ahora, la gente bromea sobre su trabajo. ¿Cuándo comenzó Walmart a contratar modelos de Instagram? Y sin embargo, él estaba atrapado en lo que había en su pecho. Su corazón era blando y vulnerable. Le hizo querer protegerla de cualquiera que pudiera romper una perla tan delicada. Lloraba durante las películas, sin importar lo que estuviera pasando. Una escena triste con música lenta y arrastrante. Lágrimas. Una escena feliz con música alegre y triunfal. Lágrimas.
Un lindo bebé o adorables cachorros. Un largo huo seguido de lágrimas. Ella siempre estaba feliz de ver a Rick. Una sonrisa se extendió por su rostro, mostrando todos sus dientes blancos. Mientras caminaban, ella tomaba su mano y lo atraía hacia ella. Cuando se sentaban uno al lado del otro, ella se apoyaba contra él o estiraba las piernas en su regazo. Y cuando ella lo miró, sus ojos bailaron. Los dos pudieron charlar durante horas, sin darse cuenta de que nunca habían hecho nada en todo el día. Por eso no había dudado en proponerle matrimonio. Ella le entregó la prueba de embarazo positiva. Su voz temblaba casi tanto como sus manos. Cuando él la besó en la frente y le dijo, «Te tengo a ti». Ella sabía que todo iba a estar bien. Honestamente, no le había sorprendido que ella estuviera embarazada. Pero ahora, mirando hacia atrás con el don de la previsión del vigésimo, se vio obligado a reevaluar su relación con su esposa. Honestamente, no podía recordar, pero eso no impidió que su mente trabajara en sus inseguridades. Se convirtió en su enemigo, bombardeándolo con visiones de Tracy y Manny. Si hubieran tenido citas, hubieran visto películas juntos, hubieran salido por la noche, hubieran jugado con Anya. ¿Qué tan mal lo habían cambiado? Todo lo que quería era cambiar su vida, hacer las cosas bien en este mundo. Pero la gente como él no suele tener una segunda oportunidad. Los errores del pasado persiguen al hombre, envolviéndolo en el hedor del fracaso. Todo lo que podía hacer era seguir duchándose. Uno solo podía esperar que eventualmente pudiera vivir una vida limpia por todas partes. Había caído la noche. El aire estaba frío. Como no tenía teléfono celular y los teléfonos públicos estaban al borde de la extinción, no tuvo más remedio que caminar a casa. Siguiente capítulo. Mientras Anya estaba en la cocina, comiendo felizmente macarrones con queso, pollo y verduras, Marta arrastró a Tracy de la mano hasta el dormitorio de atrás. ¿Qué está haciendo Derek ahí? ¿Está trayendo drogas a mi casa? No soportaré esta mierda, Tracy. He trabajado demasiado duro para que este ex me arruine la vida. ¿Qué? Mamá, no. Exclamó Tracy, completamente conmocionada. Ya no le gusta eso. ¿Por qué siempre piensas lo peor de él? Ella resopló cáusticamente y respondió, porque él es un criminal, y espero que los criminales cometan crímenes. Tengo sentido común. Despidiendo a su madre, dijo Tracy, no importa. No voy a entrar en esto contigo. Tengo demasiadas preocupaciones en este momento. No está trayendo nada a tu casa ni cometiendo ningún delito. Supéralo ya. Colocando las manos en las caderas y golpeando el suelo con el pie, preguntó, si no es Derek, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás sentado aquí llorando? A regañadientes, Tracy le contó todo. Ella le contó cómo Manny se había presentado hace unas horas para ver cómo estaba después de no verla durante 6 meses. También esperaba ver a Rick y darle la bienvenida a casa. Sabía que su madre no aprobaría la presencia de Manny en su casa, por lo que dudaba en contárselo. Ella no iba a dejarlo entrar en la casa, pero él le había prometido que sería el caballero perfecto. Y en su mayor parte, lo era. La situación no se volvió incómoda hasta que Rick entró. La tensión aumentaba. Aunque no había pasado nada entre ella y Manny y no lo había hecho en mucho tiempo, el tono estaba completamente apagado. Era como si él simplemente lo supiera. Cuando los dos salieron por la puerta, Tracy se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que este encuentro no iba a terminar bien. Nada bueno. Ella no podía imaginarlo. ¿Por qué tuvo que dejarlo entrar? ¿Y por qué se estaba divirtiendo con él en primer lugar? A pesar de sus predicciones, no terminó de la manera que ella había imaginado. Ni siquiera hubo pelea. En cambio, Rick simplemente se escapó. Probablemente era el mejor resultado por el que podía orar, pero aún dejaba un pozo vacío donde había estado su estómago. Él simplemente huiría, pero de ella.
Tracy siempre tuvo un efecto calmante en Rick. Su sonrisa era lo único que podía difuminar una situación tensa. Pero esta vez la situación era mala. Con ella desaparecida, no había nada que pudiera evitar que Rick estallara en ira. Y, sin embargo, de alguna manera había logrado mantener la compostura para no arremeter contra Manny, incluso bajo la influencia de una ira justificada. ¿Cómo fue posible? ¿Qué más que ella podría haber tenido tal efecto en él? ¿Fue una señal de que realmente estaba cambiando? ¿O una señal de que ya no la necesitaba como solía hacerlo? Marta escuchó con interés, sin embargo. Su descontento con su hija había alcanzado proporciones estratosféricas. ¿Cómo podría salir mal esto? Por favor, dime que no te crié para que fueras tan estúpida, Tracy, dijo Marta desesperadamente. Sí, su hija estaba sufriendo, pero no pudo reunir suficiente simpatía como para preocuparse cuando podría haber un asesinato en su casa. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué te hace pensar que invitarlo aquí fue una buena idea en primer lugar? Un traficante de drogas que vive en mi casa no es suficiente para ti, así que ve y busca a otro con quien te diviertas e invítalo. Mamá, cállate. He sido más que favorable contigo y con el criminal que se casó contigo, a pesar de mis sentimientos por él. Poniéndose de pie, Tracy hundió la mirada en el rostro de su madre. Ya no lo llamarás criminal. Ha cumplido su condena y pagado su deuda con la sociedad. Su nombre es Rick, y esa es la única forma en que te dirigirás a él. Marta exhaló ruidosamente por la nariz, mirando a su hija. Una parte de su alma quería responder a la audacia de esta niña que tuvo el coraje de desafiarla. Otra parte de ella la respetaba. Marta podría haber notado que Rick ya había cumplido condena, pero 4 años fue una sentencia extremadamente indulgente para el monstruo que lo habían retratado durante el juicio. Incluso si no pudieran atribuirle todo, no había forma de que Rick pudiera haber comprado esa casa y esos autos con el dinero que había ganado por un crimen que solo conllevaba una sentencia de 4 años. Y sin embargo, ella había cedido. No había forma de hacer que su hija viera a Derek bajo otra luz que la del hombre que amaba. A pesar de todos sus defectos, Marta estaba segura de una cosa. Él también amaba a su hija. ¿La amó lo suficiente como para no someter a su esposa e hija a otra prueba similar? Marta esperaba eso, pero no lo esperaba. Solo el tiempo lo dirá. Sosteniendo una pequeña rama de olivo, dijo, cuando Derek me muestre de manera diferente, lo miraré de manera diferente. Tracy sonrió. A su mamá en agradecimiento. Dale una oportunidad. Él lo hará. Marta dudó, pero tuvo que dejar de lado esas dudas porque algo más la estaba molestando en este momento. Así que hablemos del hecho de que tuviste una aventura con el mayor traficante de drogas de nuestro vecindario y que lo dejaste entrar a mi casa. Sigues hablando de tu amor por tu esposo, pero esto parece terriblemente sospechoso. Tracy miró al suelo y volvió a caer sobre la cama. Manny y yo hemos terminado. Se acabó hace mucho tiempo. No tienes que seguir tirándome eso a la cara. Marta miró a su hija con los ojos entrecerrados, resopló y preguntó, ¿con quién estabas enviando mensajes de texto el día que fuimos a recoger a Rick? En el auto, cuando regresábamos, te atrapé enviando mensajes de texto a alguien en tu teléfono. No finjas que no sabes de lo que estoy hablando. ¿Quién era? Tracy tartamudeó por un segundo, se detuvo e hizo una mirada de culpabilidad antes de admitir, está bien, era Manny. Cuando Marta levantó las manos desesperada, Tracy agregó rápidamente, pero no fue así. Él solo preguntó, si nos casamos con Rick, ¿por qué te reías como una chica enferma de amor? ¿Qué? No me reía por Manny. Marta se quedó mirándola con una expresión poco convencida. Después de pensar por un momento, Tracy asintió con la cabeza como si recordara algo. Probablemente porque estaba preguntando si Rick tenía sirenas. Creo que le envié un emoji con corazones en los ojos o algo así. No lo sé. Eso fue hace una semana.
Pero tienes que creerme, no hay nada entre nosotros. Sacudiendo la cabeza, Marta dijo, ¿cuántas veces vas a decir eso, Trace? Decirlo un montón de veces no va a cambiar nada. ¿Qué diferencia hace? Que no te divertiste con él esta noche. Te divertiste con él como una mujer casada que ama tanto a su esposo. No puedes jugar a la semántica cuando invitas al caos a mi casa. Eres una mujer adulta y he tratado de mantenerme al margen de tus asuntos, pero tienes una hija propia a la que cuidar. Ella debería ser lo más importante para ti, no correr tras estos imbéciles. Sintiendo la necesidad de defenderse a sí misma y a su esposo, Tracy dijo, no persigo a los hombres. No estaba persiguiendo a Manny, pero estoy persiguiendo a Rick porque él no es un hombre. Él es mi esposo. Marta resopló irritada por la nariz. Entonces deberías haber pensado en eso antes de divertirte con alguien más. Su mamá tenía razón. Ella no había pensado en eso. Para empeorar las cosas, ella estaba siendo golpeada constantemente. Chicos en el trabajo, chicos en las calles. Incluso el novio de la niñera puso a prueba su castidad. Ella siempre estaba nerviosa, chasqueando ante la más mínima cosa. Sí, amaba a Rick con todo su corazón, pero mamá necesitaba una liberación. Quizás ese era el problema. Tracy nunca había tenido que perseguir hombres. Ella siempre tenía una opción. Ella no estaba persiguiendo a Rick, y ciertamente no estaba persiguiendo a Manny. Ambos hombres estaban a su disposición. Ella eligió a Rick porque era más bonito y parecía más bondadoso. Cuando el juez bajó el martillo, los condenó a ambos a 6 años sin verse. Estuvieron separados por 3 horas y una prisión impenetrable. Su único alivio fue un abrazo de 10 segundos 2 veces al mes. Bajando obedientemente los ojos al suelo, dijo, tienes razón, mamá. Empecé todo esto, y ahora desearía poder recuperarlo todo. Por primera vez hoy, Marta miró a su hija y sintió simpatía. Se acercó a ella, acunó la cabeza de Tracy contra su pecho y la abrazó como lo había hecho de niña. Su atención fue captada por la apertura de la puerta principal. Tracy levantó la cabeza y ambas mujeres se miraron. Tracy luego se puso de pie y caminó alrededor de su madre. Ambas mujeres llegaron a la sala de estar al mismo tiempo. Ambos vieron a Rick de pie con los ojos bajos en el suelo y las manos metidas en los bolsillos. Rick, cariño, dijo Tracy con alivio en su voz. Corriendo hacia él, retrocedió de ella y dio un paso atrás como si tuviera miedo de tocarla. Dirigiéndose directamente a Marta, dijo, señorita James, quiero agradecerle por alojarme en su casa. Sé que no me apruebas mucho, pero lo hiciste de todos modos. Por eso estoy agradecido. Pero no puedo quedarme más en tu casa. No puedo permitir que Anya crezca recordándome como un hombre malvado que maltrató a su madre. Pero eso es en lo que me convertiré si me quedo. Marta, asombrada por su comportamiento y franqueza, simplemente preguntó, ¿dónde te quedarás? Rick se encogió de hombros con una expresión triste en su rostro. Honestamente, no lo sé. Ni siquiera sé cómo afectará esto a mi libertad condicional. Pero estoy dispuesto a correr el riesgo si eso significa que no me convierto en algo que no quiero ser. Solo quiero lo mejor para Anya. Incluso si eso significa que no estaré cerca. Y entonces Marta lo vio. La imagen del hombre del que Tracy estaba hablando brilló en sus ojos. Estaba tratando de cambiar, de ser un hombre mejor. No fue un acto. No lo hacía para verse mejor o para ganar algunos puntos. Lo hacía por una razón. Y una razón, Anya. Realmente amaba a su familia lo suficiente como para no volver a someterlos a una prueba tan terrible. Tal vez estaba equivocada con él, pensó Marta. Por primera vez, ella no lo veía como un traficante de drogas. Ella vio a un hombre que desesperadamente quería ser otra persona. Solo necesitaba ayuda para que sucediera. Aclarándose la garganta, Marta dijo,
no creo que sea una buena idea, Derek. Como dijiste, no sabes cómo afectará esto a tu libertad condicional. Si realmente estás tratando de cambiar, como tú y mi hija me siguen diciendo, ser mártir y volver a prisión no es la forma de demostrarlo. Le debes a Anya y a la sociedad en general reformarte completamente. Rick asintió, pero la expresión pensativa de su rostro no desapareció. Bajó los ojos, temeroso de mirar a Tracy. No sé qué hacer, dijo, con la voz tranquila y vulnerable. Sonaba como un niño perdido tratando de encontrar el camino a casa. Los policías no pudieron quebrantarlo. La sala del tribunal no pudo quebrantarlo. Ni siquiera la prisión pudo, pero eso es lo que él estaba ante ellos ahora, roto. Tracy sintió ganas de correr hacia allí y abrazarlo. Él la necesitaba. Fue en momentos como este que él se apoyó en ella. Pero ella no podía estar ahí para él. Ahora no. En el peor momento posible, ella no pudo consolarlo porque ella era la razón por la que él estaba allí. Caminando hacia él, Marta levantó la barbilla para que él la mirara, captando su atención. Ella dijo, vas a dormir en el sofá y mañana vas a ver a tu oficial de libertad condicional. Explíquele que usted y Tracy están teniendo problemas y necesitan otro lugar para quedarse. Sé que hay alojamiento temporal para personas que acaban de salir de prisión, pero no violarás tu libertad condicional. Vas a hacer lo correcto. Porque lo mejor para Anya es un padre que haga lo correcto por ella. Eres todo lo que ella tiene. Así que tu única razón para estar en esta tierra es ser el hombre que ella necesita. ¿Entendéis? Sí, señora, murmuró humildemente. Rick. Marta miró hacia atrás y lanzó a su hija una mirada de desaprobación para silenciarla. Luego se volvió hacia su yerno nuevamente y le preguntó, ¿tienes hambre? Hay macarrones con queso, pollo y verduras mixtas en la cocina. Rick asintió y, aún evitando mirar a Tracy, fue a la cocina a buscar algo de comer. Tracy lo siguió, pero Marta la agarró del brazo para detenerla. Mamá, suéltate. Tengo que hablar con él. No, dijo ella, señalando con el dedo en la cara. Hoy no. Ustedes dos hablarán, pero no hasta después de que él se establezca en otro lugar. La cara de Tracy se contorsionó. ¿Qué? ¿No estás bromeando? Al diablo con eso. Él no va a ninguna parte. Él es mi esposo, y se va a quedar aquí y resolver las cosas conmigo. Necesito hablar con él. Dile que lo amo. En ese momento, Marta hizo algo. Ella nunca lo había hecho antes. Abofeteó a Tracy en la cara, con fuerza. Tracy miró a su madre con ojos grandes y lastimados, sosteniendo su mejilla herida. Su boca estaba abierta de sorpresa, pero no había disculpas en el rostro de Marta. En cambio, ella preguntó severamente, ¿sabes lo que acaba de hacer? ¿Qué estaba dispuesto a hacer? Él la eligió a ella. Señaló a Anya, que estaba sentada a la mesa, jugando con la comida en su plato. Eso es exactamente lo que está haciendo ahora. Él la está eligiendo a ella por encima de sí mismo. ¿Qué crees que realmente quiere hacerte a ti y a Manchester en este momento? ¿Crees que quiere pararse aquí con la cabeza gacha como si tuviera miedo de su propia voz? Por supuesto que no. No le estás negando la oportunidad de ser padre. Pero nada. Déjalo solo. Por primera vez, lo entiendo. Veo lo que ves. Veo que está tratando de ser un hombre mejor. Pero ahora mismo necesita que le des su libertad. Porque en este momento eres lo único que lo impide. Así que déjalo ir. Cuando esté listo para hablar, te encontrará. ¿Entendéis? El corazón de Tracy quería seguir luchando, pero sabía que su madre tenía razón, así que asintió con la cabeza de mala gana y abrazó a su madre. Marta acarició la cabeza de Tracy, acercándola, girando la cabeza hacia la cocina. Vio a Rick sentado a la mesa con Anya.
Él se agachó y la besó en la cabeza y luego comenzó a comer. Te dije que él era diferente, dijo Tracy en broma, como si hubiera leído la mente de su madre. Marta resopló. Cállate, Tracy. A nadie le gusta regodearse. El oficial del capítulo siguiente, Giuliani, se recostó en su silla, estudiando a Rick como lo había hecho ayer. Parte de su alma quería reírse a carcajadas de lo absurdo de la situación. Ayer mismo le había advertido a Rick que mantuviera un perfil bajo para mantener feliz a la señorita James. Ayer mismo le había advertido sobre mantenerse alejado de Manchester Childs ayer mismo. Pero hoy la vida puede ser divertida. Aún así, al menos él estaba aquí ofreciendo voluntariamente su historia. Esta conversación podría haber salido de una celda de la cárcel porque él había hecho algo estúpido. Habría forzado la mano de los oficiales y lo habría frustrado enormemente. Hiciste lo correcto viniendo a mí, Derek. Gracias por mantenerte alejado de los problemas. Y, por supuesto, ayuda a que la señorita James viniera contigo para confirmar tu historia. Con eso, asintió con la cabeza a Marta, que estaba sentada junto a Rick frente a su escritorio. Ella le devolvió el gesto. Su presencia aquí era otro punto de interés. Ayer le había dado la impresión de que Rick y esta mujer no estaban en los mejores términos. Y sin embargo, aquí estaba sentada a su lado y tratando de encontrar opciones sobre cómo ayudarlo. A menos que estuviera equivocado, parecía que la mujer estaba genuinamente preocupada por su futuro. O algo había cambiado entre ellos desde ayer, o Rick estaba equivocado acerca de que esta mujer no lo amara. De cualquier manera, solo decía cosas buenas sobre el joven. Sí, puedo llevarte a una vivienda. Desafortunadamente, tomará algún tiempo. Hay un poco de lista de espera. Si se hubiera arreglado desde el principio, las cosas habrían sido diferentes. Pero lo entiendo, dijo Rick, aunque una expresión de preocupación apareció en su rostro. El oficial Giuliani suspiró. ¿Hay alguna forma de coexistir con las señoritas Morrison por el momento sin hacer algo estúpido? Rick miró a Marta a su lado y luego al suelo. Su rostro respondió esa pregunta por él. Simpatizaba con el tipo, de verdad, simpatizaba. Esto fue mala suerte de la peor clase. Desafortunadamente, hoy en día no había buenas soluciones, solo unas que eran menos débiles que otras. Inclinándose hacia adelante, dijo, mira, chico, lo mejor que puedes hacer en este momento es mantenerte ocupado. Manténgase fuera de la casa tanto como sea posible. Eso sería posible si tuvieras un trabajo. Entonces, ¿por qué no empiezas por ahí? Ocúpate en buscar trabajo como si tu cordura dependiera de ello. Encuentra algo que absorba la energía de ti. Mientras tanto, te pondré en lista de espera. Cuando encuentre algo, te llamaré, ¿de acuerdo? Rick asintió. Se puso de pie, extendió la mano y dijo, gracias, oficial Giuliani. Tomó la mano de Rick y la sacudió. Luego los acompañó a los dos y los saludó con la mano cuando subieron al auto de Marta. Buena suerte, chico, murmuró mientras se ponía un cigarrillo en la boca y lo encendía. Rara vez alguno de estos en libertad condicional se había metido debajo de su piel en tan poco tiempo. Después de tantos años en el trabajo y tantas decepciones, estaba acostumbrado a ignorarlas. Le ayudó a mantener un comportamiento desapegado, manteniendo la cabeza fuera de la botella de licor. Pero a veces simplemente no podía evitarlo. Después de todo, él era solo humano. Siguiente capítulo. En las semanas siguientes, la casa de Marta estuvo extrañamente silenciosa. Por no decir que fue pacífico. De hecho, había hostilidad en el aire a pesar de que nadie estaba peleando. El silencio de evitación era peor que el ruido de gritar o gritar. Al menos con el ruido, los problemas se resolvieron en lugar de dejarlos para más adelante. Esta fría indiferencia fue perseguida por un espíritu maligno que flotaba por todas partes cuando estaban en la misma habitación, incluso cuando no estaban en la misma habitación. Tracy sintió el escalofrío helado de su ira silenciosa.
Y así, la vida en la casa de Marta comenzó a sentirse como ese momento lento en un thriller antes de la muerte principal. Cada sonido más leve se intensificaba contra la quietud de la nada inquietante. La tensión aumenta porque sabes que en cualquier momento podría pasar algo malo. Y ese conocimiento te mantiene en vilo. En un estado de incertidumbre. Anticipándose a un susto de salto en un crescendo, Tracy decidió seguir el consejo de su madre y darle a Rick su libertad. La estaba matando emocionalmente, socavando su cordura. Todos los días se preguntaba qué pasaba por su cabeza, que en sí misma era una tortura por 1000 cortes. Al no llamar al monstruo por su nombre, su misterio lo hizo aún más poderoso. Cada mañana tenía que despertarse sola en su cama cuando su esposo dormía en la habitación contigua. Era mucho peor que cuando estaba en la cárcel. Ella tuvo que soportar que él pasara junto a ella como si ella no existiera. Sus ojos miraron a través de ella, sin captar nunca su mirada suplicante. Pero lo más sorprendente fue que su relación con todos había mejorado dramáticamente. Ella lo vio interactuar con Anya con tanta alegría que le calentó y le rompió el corazón al mismo tiempo. Incluso su madre, que alguna vez había odiado el mismo aire que respiraba, sonreía cuando hablaba con él. Tracy a menudo los atrapaba a los dos juntos por las noches en la mesa de la cocina mientras llenaban solicitudes de trabajo y preparaban currículums. Muy pronto se convirtió en un fantasma. Solo podía observar el mundo que la rodeaba a través de una barrera invisible. Pero a ella se le prohibió participar. Aún así, ella siguió el consejo. Era lo correcto para Rick, lo correcto para Anya y lo correcto para la paz de la casa. ¿A quién le importaba si estaba mal para ella? Nadie. Su corazón se rompía todos los días y era su culpa. Y ahora todo se ha ido. Su vida era un maldito desastre. No iba de la manera que ella soñó durante los últimos 4 años. Y esto fue una pesadilla retorcida. Un deseo retorcido cumplido por un genio malvado. Era como si hubiera obtenido todo lo que había deseado, solo para quedarse atrás. Quería disfrutar de la felicidad de que Rick finalmente estuviera en casa y fuera parte de su familia. Ella quería reír cuando él hacía reír a Anya, llorar en su hombro después de una película triste. En cambio, su esposo la ignoró, durmió en el sofá e hizo planes para irse sin ella. Era insoportable. Todos los días caminaba al trabajo con la desafortunada nube colgando sobre su cabeza. Cada noche, cuando se acostaba, inundaba su almohada de lágrimas. Aún así, siguió el consejo de su madre, sin importar cuánto le doliera. Días de silencio se convirtieron en semanas angustiosas. Rick se mantuvo ocupado vigilantemente buscando trabajo. Fielmente tuvo citas tempranas y pensó solo en sus metas y en otras cosas, pero sabía que no podía seguir así. Fingir que Tracy no existía requería más energía de la que podía mantener. Por la noche, él se paraba frente a su puerta y la escuchaba llorar hasta quedarse dormida. Por la mañana pasaba junto a ella, fingiendo no notar sus ojos hinchados. Parte de su alma quería perdonarla. Él sabía que ella lo lamentaba. Deseaba poder dejarlo así y olvidar toda la sórdida y despreciable historia. Y honestamente, probablemente lo habría logrado si ella se hubiera acostado con alguien más que con los malditos niños de Manchester. Rick no fue el único que notó el efecto que el tratamiento silencioso tuvo en Tracy. Marta miró a su hija con ojos preocupados, y mientras se arrastraba por la casa cada mañana para llevar a Anya a la niñera y dirigirse al trabajo, cada noche transcurría en solemne silencio mientras todos bailaban alrededor del elefante en la habitación para suavizar la incomodidad y llenar el aire con sonido. Todos jugaban con Anya para no hablar de ello. Una noche, poco más de un mes después, Marta encontró a su yerno en el porche trasero mirando al cielo. Tenía un cuaderno en sus manos en el que ocasionalmente escribía algo. ¿Te importa si me siento? Ella preguntó, acercándose a él por detrás. Ligeramente sobresaltado, echó la cabeza hacia atrás, pero luego se relajó. En absoluto, señorita James.
puedes sentarte donde quieras. Esta es tu casa. Ella se sentó a su lado y le dijo, esperaba que a estas alturas también comenzaras a considerarlo tu hogar. Rick se encogió de hombros y miró a lo lejos. Con una expresión triste en su rostro, dijo, con el debido respeto, es difícil pensar en el de esa manera con todo esto sucediendo. Ella asintió comprensivamente. Había muchas cosas de su yerno que le gustaban. El principal de ellos era su honestidad total. Rick miró a Marta con extrañeza, como si una pregunta le ardiera en la punta de la lengua. Finalmente preguntó, ¿te importa si te hago una pregunta personal? Supongo que no. Sin ofender si elijo no responderla. Reflexionó sobre la pregunta durante unos segundos y luego simplemente preguntó con curiosidad, ¿ha habido alguna vez un Mr. James en todo el tiempo que he conocido a Tracy? ¿Ninguno de los dos ha mencionado nunca a su padre? Marta respiró hondo y una expresión de persecución apareció en su rostro. Ella consideró seriamente ejercer su derecho a no responder. Finalmente dijo, digamos que el padre de Tracy era un hombre muy malo. ¿Te hizo daño? Marta desvió la mirada antes de asentir. Por alguna razón, esto enfureció a Rick. Sintió una extraña necesidad de proteger a esta mujer, incluso de los fantasmas de su pasado. Sus ojos brillaban a la tenue luz de la luna y una sola lágrima rodó por su mejilla. Rápidamente se lo quitó con el pulgar, sin querer derramar más lágrimas por este hombre. Ella había terminado con él. Tenía 18 años cuando di a luz a Tracy. Antes de que pudiera alcanzar la conciencia, Marta levantó los ojos hacia las mismas estrellas que Rick acababa de mirar. Hablando con cierta nostalgia, continuó. Pensé que era tan agradable. Conducía un buen auto, vestía ropa bonita. Las mujeres siempre estaban ansiosas por estar con él. Por alguna razón, él me señaló. Él me quería a pesar de que las mujeres mayores, más guapas y rápidas intentaban llamar su atención. Ella sonrió amargamente y negó con la cabeza como si no pudiera creer su estupidez. Me hizo sentir muy especial. Me compró cosas, me llevó a citas, me mostró a todos sus amigos y me dijo que yo era la mujer número 1 para él. La dama número 1. Su voz se volvió más animada a medida que la narración de su propia historia despertaba viejos sentimientos. Ahora que lo pienso, ella nunca le contó su historia a nadie. Lo guardó dentro de sí, ocultándolo del resto del mundo y de Tracy. Pero los sentimientos de ira y resentimiento no habían ido a ninguna parte. Simplemente cambiaron a otra persona que resultó ser otro lobo disfrazado de oveja. Permití que me descuidara de una manera que me repugna siquiera pensar en ello. Hice cosas por el que ninguna mujer debería hacer por un hombre. Pero cuando me hice una prueba de embarazo y vi que iba a ser madre, supe que tenía que dejarlo. No podía dejar que Tracy creciera con ese monstruo. Tuve que elegir entre el hombre que amaba y mi hijo por nacer. Y yo la elegí a ella. Lo entiendo. Rick asintió y hubo silencio entre ellos por un momento antes de que Marta hablara. Ahora es mi turno. Quiero preguntarte algo. Dispara. ¿Cuáles son sus planes para mi hija? Rick se movió torpemente, pero luego preguntó en broma, ¿no me hiciste esa pregunta cuando comencé a salir con ella? Ella no pudo evitar reírse. Y si la memoria no me falla, tampoco me gustó mucho esa respuesta. Pero en serio. Rick suspiró y se encogió de hombros levemente. Honestamente, no lo sé. ¿Todavía la amas? Un gemido escapó por su nariz, pero él asintió. Escucha, dijo inclinándose hacia adelante, mi hija no siempre toma las mejores decisiones del mundo. Y sé que esto de Manchester es un desastre, pero sé que ella te ama y que esta preocupación silenciosa tuya la está matando. No te estoy diciendo que la recuperes ni que la perdones, pero no puedes seguir castigándola así. Tienes que hablar con ella. Hazle saber cómo te sientes.
Ignorarla es crueldad y comenzará a lastimar a Anya. La justa indignación se abalanzó sobre él desde adentro, obligándolo a intervenir. Señorita James, sin ofender, pero no puedo hacerle nada ni siquiera parecido a lo que ella me hizo a mí. Lo siento. Él la miró disculpándose. Ella asintió y él continuó. ¿Se acostó con Manny todo el tiempo? Estuve encerrada todo el tiempo. Y para empeorar las cosas, no creo que haya sido un error de su parte. No fue algo en lo que simplemente cayeron. Creo que ella se lo hizo a él porque quería hacerlo con él. Sea ciencia cierta que él siempre quiso acostarse con ella. Marta asintió comprensivamente, pero objetó con cautela. No creo que ella viniera a él con la intención de tener una aventura. Al menos no la primera vez. Si la memoria no me falla, ella dijo que Manchester y ella se emborracharon. Rick la miró como si no le creyera. Señorita James, conozco a su hija. Sé cómo coquetea, cómo actúa. Fue a la casa de Manny para conseguir dinero para comprarle algo a Anya, pero llegó allí con falda corta y medias de red. ¿Por qué tendría que vestirse así si no iba a estar allí más de 5 minutos? Marta odiaba la lógica de que lo que vestía una niña era una indicación de su motivación. Para ella, era una forma de vergüenza de puta, una excusa que absolvía a los hombres de responsabilidad por mal comportamiento. Si ella usaba esa ropa, obviamente quería una cosa bien. Pero Rick aún no había terminado. Además, comenzó a llorar por lo mucho que me extrañaba y cómo necesitaba sentirme dentro de ella. Eso es lo que ella le dijo. ¿Se siente como una conversación amistosa cuando te presentas en la casa de un chico por la noche con una falda corta? ¿O se siente como una invitación? Obviamente había estado pensando en esto durante bastante tiempo. Probablemente un mes. Los puntos se habían conectado y había llegado a algunas conclusiones lógicas. Incluso Marta tuvo que dar un suspiro de alivio. ¿Entonces crees que ella planeó hacer esto todo el tiempo? Rick se encogió de hombros de nuevo. No sé de todo eso. Pero sé muy bien que ella salió de la casa esa noche con la intención de divertirse. ¿Y crees que lo hizo porque no te ama? Sacudiendo la cabeza, respondió, el amor no tuvo nada que ver con eso, señorita James. Creo que ella simplemente no planeó que yo lo descubriera nunca. Bueno, eso es seguro. Pensó para sí misma en voz alta. Sin embargo, ella dijo, cambiemos de lugar, Derek. Digamos que ella es la que cumple 6 años y tú eres la obligada a cuidar de Anna. Eres un chico guapo. Estás obligado a conseguir algunas mujeres. Sonriendo, Rick dijo, ¿por qué, señorita Robinson? Creo que está tratando de callarse. Ambos estallaron en carcajadas. Fue agradable verlo hacerlo. Pero Marta aún no había terminado. Ella quería dejar claro su punto. Si tuvieras que estar separado de ella durante 6 años, ¿no estarías tentado a encontrar algún juguete temporal? Si esta pregunta se le hubiera hecho a otra persona, no habría tenido sentido. La naturaleza teórica de la pregunta significaba que no podía haber una respuesta incorrecta. Rick también podría haber respondido con un rotundo no, y no habría habido forma de refutarlo. Pero Rick no respondió de inmediato. Pensó por un momento antes de decir, sinceramente, no lo sé. Me gustaría pensar que no, pero nunca he estado en esa posición. Nunca he engañado a Tracy, pero ella siempre ha sido solo un auto de inmediato para mí. Antes de que Marta pudiera saborear su victoria, Rick agregó, pero no puedo basar mi resentimiento en lo que posiblemente podría suceder en un universo alternativo. Quizás en este universo, tu hija me traicionó, y muy mal en eso. ¿Ella todavía me ama? Sí. ¿Todavía la amo? Desafortunadamente, sí. Pero nada de eso cambia el hecho de que cada vez que la miro, lo veo a él. Lo veo haciendo las mismas caras que hace con otras mujeres. La veo gimiendo de la misma manera que lo hace conmigo.
Peor aún, veo el hecho de que han pasado tanto tiempo juntos que Anya se siente más cómoda teniéndolo cerca que yo. Lo veo todo, y no puedo apagar la maldita imagen. Esta vez no se disculpó por la palabrota deslizada. Marta ni siquiera consideró oportuno forzarlo. Ella simplemente colocó suavemente su mano sobre su rodilla y le dijo, entonces no la apagues. Habla con ella al respecto. Dile lo que sientes por ella. Dile cuánto te duele por sus acciones egoístas. Deja de tratar de lidiar con eso solo. Y deja de tener miedo de tu propia voz. El hecho de que estés enojado con ella no te convierte en el malo. Si le dices que está hablando mierda, no estás perdiendo a tu hija. Ella trajo ese montón de basura a la puerta de tu casa. Se lo devolverás para que ambos puedan limpiarlo. Rick no respondió nada, solo frunció el ceño y se dio la vuelta. Marta leyó la nueva temperatura de esta conversación y vio que Rick se había quedado helado, al menos él estaba pensando en ello. Ella podía ver las ruedas girando allí. Como no quería quedarse más tiempo de su bienvenida, se levantó sin decir una palabra y le dio unas palmaditas ligeras en el hombro. Volviendo a la casa, Tracy vio a su madre alejarse. Ella estaba sentada en el sofá de la sala de estar. Marta le sonrió alentadora y desapareció por la puerta. Momentos después, Rick entró. Tracy lo miró expectante y esperanzada. Cuando sus ojos se encontraron por un momento, su corazón saltó. Por favor, dime algo, cariño, por favor. Pero no lo hizo, sino que desvió la mirada y caminó tristemente hacia el baño. En ese momento, la culpa comenzó a dar paso a la ira. Cada vez que él la ignoraba o no le prestaba atención, esa ira crecía y mutaba. Ahora comenzó a cambiar a su nuevo estado, el resentimiento. Puede sentarse en el porche riendo y bromeando con mi madre que lo odiaba no hace mucho y no tiene nada para mí. Ha pasado un mes y todavía nada. Volvió a centrar su atención en su teléfono, en el adictivo juego de póker en línea que ahora estaba ganando. Si él quería ser así, está bien. Que le den. Una lágrima vino a su ojo, pero ella la reprimió. ¿Por qué debería llorar más por él si él había terminado con ella? Porque a ella le encantaba la mierda de él, por eso. A pesar de sus mejores esfuerzos, la lágrima se liberó de la prisión en la que la había encarcelado al final. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.